Si estamos hablando de temas de corrupción, si estamos hablando de temas que todavía eso tiene que ser probado ante los tribunales de corrupción administrativa o de asuntos en alguna licitación que se hizo de manera indebida, pues que cada quien sea juzgado por sus pecados. Sí. Mira, y que cada quien entonces se enfrente ante la justicia cuando este tipo de cosas afectan a toda una ciudadanía. Inmediatamente el empresariado crea la plataforma, crea la tecnología, el Estado tiene que tener pleno dominio porque es un tema de seguridad nacional. Y usted dirá, bueno, es un simple semáforo. ¿Y qué problema causa de que se gestione un semáforo? Mire lo que pasó, lo que citamos más temprano, en ese caos vehicular que se generó en el Distrito Nacional para agosto del 2023. Creo que esta experiencia debe servir como una gran motivación para también evaluar otros bienes que son estratégicos y que se convierten, señores, en seguridad nacional. La cabeza del Ministerio Público, que es la Procuradora General de la República ahora y la que teníamos antes, han tenido una larga trayectoria de dignidad, de ética y de integridad en la República Dominicana, y así lo han demostrado con los casos que se han investigado. Por eso nos sometió al caso de aduana que hizo que saliera huyendo de Santiago para la capital. Pero vámonos a una pausa comercial. Es que usted no puede decir eso. ¿Cuál fue ese caso que la hizo llegar a la capital? Político, investígalo. No, pero dígalo usted, porque señores, por fin va a haber acusación. Digo por fin, no porque me interese que estén acusados, sino porque yo soy de la que critico que el Ministerio Público hace su bulto, va y busca a la gente a su casa de todas las formas, que tú juras que ya ellos tienen un caso seguro en las manos. Como dice, y un que caso sólido. Amarrado por las cuatro esquinas, como y luego se pasan 1 año y pico investigando, porque al final de la jornada lo que quieren es hacer el bulto de que están haciendo su trabajo. El Ministerio Público se querelló en el día de ayer contra Hugo Veras y Jochi Gómez. El Ministerio Público depositó la acusación formal contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Hugo Veras, el contratista del Estado, conocido como Jochi Gómez, y otros implicados en el caso Camaleón, por los presuntos delitos de sabotaje al sistema de semaforización y terrorismo. Recordemos que el terrorismo tiene una pena, creo que de 40 años, me parece que es, Rodney. Bueno, definitivo, ese caso a mí me inquieta porque como no tenemos un precedente de esa naturaleza, porque no todos los días alguien tiene el control de la red semafórica y con un walkie-talkie poder apagar o encender, como sugirió en algún momento el abogado Balcácer. Pero recuerda que ellos dicen que fue el propio Intran que trató de tomar posesión, digamos, de estos equipos, y que por la falta de capacidad técnica para gestionar, pues terminaron generando esta interrupción. Es decir, que la bola se la está tirando de un lado para otro, y definitivamente que será un juez, un tercero imparcial, el que tendrá que determinar en un juicio público oral y contradictorio quién tiene la culpa. Pero será un caso interesante porque va a sentar un precedente, y definitivamente si lo que pasó allí fue un sabotaje para presionar al gobierno dominicano, ustedes tienen que recordar ese terrible caos que se armó aquí, precisamente en una fecha, creo que fue en agosto, no recuerdo si del año 2023 o 2024, fue en el 2023. Sí, 2023. Fue un año, sí, fue en el año preelectoral, en donde la capital dejó de tener un semáforo que sirviera, y eso fue un tapón de horas, algo que todavía recordamos. Sí, la verdad es que con relación a lo de Hugo Veras, esto demuestra una vez más lo que había planteado el presidente Luis Abinader cuando desde el principio quiso tener un ministerio público independiente. Aquí no tenemos favoritos, y es bueno destacar esa parte, porque la verdad es que si estamos hablando de temas de corrupción, si estamos hablando de temas que todavía eso tiene que ser probado ante los tribunales de corrupción administrativa o de asuntos en alguna licitación que se hizo de manera indebida, pues que cada quien sea juzgado por sus pecados. Sí. Mira, que cada quien entonces se enfrente ante la justicia cuando este tipo de cosas afectan a toda una ciudadanía, porque estamos hablando de, incluso mucha gente dice que en la gestión de Hugo Veras se pintaron los semáforos y se hicieron pasar por nuevos.
Hay muchas cosas, pero yo prefiero esperar. Hay que ver lo que dicen las investigaciones, hay que ver lo que dicen las investigaciones, pero ahora lo que pinta no pinta muy bien, lo que ha planteado el Ministerio Público. Esperemos que todo esto deje una gran lección para los funcionarios de gobierno, para aquellos que pretenden ser funcionarios en el futuro, para los políticos jóvenes. Por lo que faltan por ser sometidos, en la República Dominicana. Exactamente. Ojalá que estas investigaciones arrojen luz de todo lo que tiene que ver con el buen manejo del erario público en la República Dominicana. Si no es así, pues que se limpie el nombre de Hugo Veras, que intentó tener una carrera política en lo que tiene que ver con el Intran. Linares siempre ha mencionado aquí el tema de los bienes estratégicos del Estado. Claro. Insiste mucho en que eso no debe ser tercerizado, y si así ocurre, la empresa tiene que permitir que el Estado dominicano tenga total control de eso, porque en naciones desarrolladas como los Estados Unidos, la misma tecnología es gestionada por el sector privado, porque el gobierno realmente no hace esas cosas, eso lo hace el empresariado, pero inmediatamente el empresariado crea la plataforma, crea la tecnología, el Estado tiene que tener pleno dominio, porque es un tema de seguridad nacional. Y usted dirá, bueno, es un simple semáforo, ¿y qué problema causa de que se gestione un semáforo? Mire lo que pasó, lo que citamos más temprano, en ese caos vehicular que se generó en el Distrito Nacional para agosto del 2023. Entonces, creo que esta experiencia debe servir como una gran motivación para también evaluar otros bienes que son estratégicos y que se convierten, señores, en seguridad nacional. Claro. O sea, algo que nosotros vemos, un semáforo, repito, que uno simplifica las cosas, un semáforo incide en la seguridad vial. No, nosotros vimos en ese agosto que no era un tema simple y llanamente de seguridad vial, era un tema de seguridad nacional. Es decir, pasó de lo individual o a un grupo pequeño de personas a lo general, y eso, repito, debe concientizar al Estado dominicano de que sus bienes estratégicos, y aquí en esta plataforma insiste mucho el compañero Linares con eso, tiene que mantenerse en el pleno control del Estado dominicano. Muy bien. Mira, ¿qué te digo? El Ministerio Público tiene un reto aquí, porque se ha acusado mucho al Ministerio Público de ser muy duro cuando tiene casos que son con la oposición y ser muy laxo cuando son casos del oficialismo. Ellos tienen el reto ahora de demostrar la misma dureza con ambos casos, cosa que ya es medio difícil porque los de la oposición tuvieron que chuparse sus 18 meses presos, cosa que no ha sucedido. Hugo duró un mes y medio, creo. Hugo y Hochi duran como un mes y medio. Exactamente, cosa que no sucedió. Pasaron su diciembre en su casa. Lo de Hugo que después, después me está hallando la intervención. Me están distrayendo. Tienen ese reto, porque la gente está viendo que doña Milagro dijo que tiene, yo no recuerdo ya qué número de casos había depositado. 40 y pico en la PEPCA. 40 y pico en el PEPCA. Y 200 y pico en el ya MAP. eso estaba en manos del Ministerio Público. Y la gente no ha visto esa misma rapidez y esa misma independencia con la oposición versus el oficialismo. Así que aquí tienen el reto de demostrar que ellos realmente son independientes y que no tienen culpables favoritos. Bueno, con el mero hecho de la investigación, con el mero hecho de ir ellos pidiendo y acusaciones y creando expedientes, pues marca un precedente en la República Dominicana de ministerios públicos anteriores que eran hechos a la medida, sacados de los comités políticos y comité central de todos los partidos, y en esta ocasión no es así. Con el mero hecho de la investigación, del señalamiento de que la misma directora de Integridad y Ética Gubernamental se sienta con el derecho y el respaldo de ir a la Procuraduría a someter expedientes en contra de funcionarios de su partido y de su gobierno, marca un antes y un después en la República Dominicana. Ojalá que esto llegue a conclusiones, que se puedan llegar a investigaciones profundas para saber qué ha pasado con estos casos. Mira, la gente entiende que esta es la primera vez. Estoy buscando aquí todos los casos para darle un briefing de todos. No es la primera vez que hay acusaciones por parte del Ministerio Público contra funcionarios de gobierno. Que yo pueda recordar, en lo que la IA hace su trabajo,
tenemos el caso de las garzas. ¿Ustedes se acuerdan? La guaguita blanca que el Estado le daba a los transportistas de República Dominicana. Está el caso PEME. Está el caso de la red eléctrica de las bombillas, que recuerdo que fue Nuria, de bajo consumo, que también fue un caso millonario. Mira, en la empresa... Los Supertucanos. Los Supertucanos en el 2012, tenemos el caso de Brecht, y todos esos casos tienen la particularidad de que cumplieron prisión. La Zulan. ¿Pero cuál cumplió prisión? El PM se cumplió prisión. No, pero tú mencionaste Odebrecht. En la Garza, no. En Odebrecht los Tucanos. En Odebrecht no, yo recuerdo que yo a mí lo fui y en los Tucanos, el que metieron preso fue el muchacho mandado. Sí, pero en nosotros no. Y estamos hablando de gente que en su momento, como un Chausti. No, pues sácame esos dos ya. Y todo eso terminaron presos. Sí. No fueron uno, fueron varios. Está bien. Fueron varios y ya yo te mencioné 4. Menos de Brecht, que en todos los países del mundo, hasta hubo un presidente que se suicidó, un expresidente. Exactamente. Se suicidó un expresidente, senadores, diputados, todo el mundo cayó preso donde quiera. Renunciaron gente. Menos en la República Dominicana, aquí, que hubo una condena en primera instancia donde le echaron mano al sobornador, pues no aparecen los sobornados. Por eso yo decía. Y después lo descargó la Suprema, que tenía que descargarlo. Porque si los sobornados no aparecen, usted no. Aquí sin sobornado no hay soborno. Pero claro. Entonces, por eso yo decía pero que ahora tenemos un ministerio público. Ahora tenemos un ministerio público. Procurador independiente. Diferente. Procuradores generales que han demostrado su valía y su trayectoria. Por eso yo decía que una de las improntas más importantes del presidente Luis Abinader, que siempre ha dicho que quiere ser recordado como un presidente transformador, una de ellas es el Ministerio Público Independiente. Ya no hay forma en la República Dominicana de que venga otro gobierno y pueda cambiar eso. En primer lugar, porque el pueblo dominicano así le juzgará. Y en segundo lugar, porque ya ha marcado eso un antes y un después. En la República Dominicana contamos con un ministerio público que no coge esa y que investiga a los funcionarios en ejercicio. Funcionarios en ejercicio, funcionarios en el gobierno, sin mirar y con esa investigación que llegará hasta las últimas consecuencias. Esa es la diferencia. Hablamos de personas sin manchas, como es el caso de doña Miriam Germán, como es el caso de Jenny Berenice, y esperemos que en lo adelante los demás puedan sentirse con ese compromiso y esa responsabilidad ética de llevar el Ministerio Público. Pero la diferencia de gestiones de procuradores se evidencia en el hecho de que, bueno, ustedes tienen ahí casos de corrupción en donde se está devolviendo dinero, y mucho en favor del Estado Dominicano, que falta más, que se robó 10 y devolvió 3, y eso no es nada, es un mal ejemplo. Todo lo que usted quiere es verdad. Ahora, hay un hecho incontrovertible que está, que devolvieron dinero, mientras usted tiene un caso de Brecht. Y es acusatorio también. Pero claro, usted está diciendo, yo estoy devolviendo dinero que me robé. Pero lógico, porque el acuerdo de oportunidad se aplica precisamente, ¿verdad? El que tiene la oportunidad se aplica cuando la persona reconoce que falló, porque ¿quién devuelve dinero que no se robó? El que devuelve porque algo cogió. Pero usted tiene un caso de Brecht bajo otra gestión de la Procuraduría, en donde ya en la fase de juicio de fondo, donde se están descartando pruebas y demás, se encuentra de que una que era fundamental, las delaciones de Odebrecht, se depositaron en el idioma original y no se tradujo, violando algo elemental del Código Procesal Penal, porque eso garantiza el derecho a la defensa. Si usted me está acusando a mí y está depositando una prueba en un idioma que no es el que yo hablo, el español, que es el oficial de la República Dominicana, el código dice, esa prueba es inadmisible. ¿Y usted cree que esos abogados que estaban ahí dejaron esa traducción fuera de que porque se les pasó? Eso fue adrede. Por eso es que Miriam Germán, desde que llega, dice, ese expediente se va a caer. Yo recuerdo que entrevisté a Miguel Valerio cuando, siendo abogado de Víctor Díaz Rúa, cuando eso ocurrió, ese incidente, Miguel Valerio dijo, miren, si el Ministerio Público tuviera vergüenza, este caso hoy lo retira porque es tiempo que van a perder. Y el tiempo, valga la repetición, le dio la razón. Y eso fue de que un olvido. Eso fue adrede. Entonces, la diferencia de esos casos de corrupción bajo la gestión de Jean Alain y los que se están viendo bajo la gestión de Miriam Germán y ahora de Jenny Berenice, creo
que es abismal la diferencia. Pero Miren, claro. en el caso tuvimos entre el 2000 y 2020 tuvimos el caso PEME, que es el programa eventual mínimo de empleo, que fue Ella insiste. en el gobierno de Leonel Fernández. Bueno, pero mi derecho. ¿2000 cuánto? Te estoy haciendo la lista de los casos sometidos por el Ministerio Público. Sí, del pero en el 2000 año. Ok. al 2020, dejando Ok. de lado los del ¿El 2020. PEME en qué año fue? El PEME fue en el Luego primer gobierno de Leonel Fernández. Fernández. Ah, ¿O fue en el 96? 96? Inicio de los 90 para investigación y juicio se extendieron hasta los 2000. Estamos hablando de un desvío de más de 1.400 millones de pesos. Sabroso. Y no sé si ustedes se recuerdan que eran como unas ayudas que daban al tigueraje. Tenemos Que estuvo el plan, involucrado ahí el señor Andy Dauer. está el plan Renove, que es el gobierno, que en ese plan, en el PM hubo presos. Creo que fue Luis Inchausti que tuvo uno de los funcionarios que tuvo preso. Tenemos el plan Renove, que uno de los presos en ese momento hoy es senador de la República. Ese fue en el gobierno de Hipólito. Tenemos el caso Sunlan, que también fue en el gobierno de Leonel Fernández. Tenemos el caso de OISOE, que fue lo que hizo que desapareciera la OISOE. Tenemos el caso Corde y los tres brazos, que de hecho uno de los acusados de los tres brazos, uno de los casos yo recuerdo un ingeniero que lamentablemente que perdió la suicidó. vida. la financiera creo que fue que terminó presa, pero no sé en qué estará el caso, porque yo creo que bueno. ni siquiera ha terminado. No, En no. el caso de los tres brazos, hay que decir que uno de los investigados en los tres brazos y sometidos está siendo investigado en el caso del Intran. Para poner un ejemplo, hay involucrados que están en ambos Talentoso, casos, en el de los tres brazos y en este. Qué talento. Tenemos también el caso del Consejo Estatal del Azúcar. Tenemos el caso de bienes nacionales que fue en el gobierno de Hipólito, que era cuando doña Milagro se quedó siendo presidenta por unos días y sometió al que era director de bienes nacionales en ese momento. Que hay una frase muy célebre de ese, ¿ustedes se acuerdan? ¿Cuál fue? Yo recuerdo con un ruido con respecto Cuidado, a ese. la cara tuya. ¿Cuál fue esa? Vamos a dejarlo ahí, porque Dios es una quiera. frase muy Hipólita. Dios Exactamente. Una frase muy quiera. Hipólita. Dijo Hipólito y puso la cara. Yo dije, pero dile, no, vamos a papá. cerrar el programa. Tenemos los de Brecht, obvio que ya es un caso muy conocido. No, no no pasó los nada. PLDistas, dijo el que fue sometido en ese momento, que los PLDistas eran unos come solos y que los PRDistas en ese momento eran unos come M. Qué Está bueno. el caso Tucano y está el caso de Qué los bien. pollitos, que era del plan social de la presidencia en el gobierno 2012-2016 de Danilo, que donde una compra y distribución irregular de pollo, habichuelas y otros alimentos, pero por millones, ya ustedes saben. El caso que yo le hablaba de la electricidad era el caso de la UERS, que es la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana. Nunca se me va a olvidar que el que entrevista fue Nuria, que explotó ese lío, y había que ver aquella entrevista porque el tipo definitivamente no tenía ningún manejo comunicacional. Yo no sé por qué la gente... Como el caso de Diandino con Eso, Alicia. me acordé. El caso de Diandino con Alicia, que nada más Ahora. se le acaba la cabeza así. Ahora Diandino que fue era muy engañado. fuerte. Él Y sí Alicia fue- dice que sí ese fue el caso engañado. más retador, pero él fue engañado. Pero él Él pensaba que era una entrevista, tipo, ¿cómo fueron sus inicios? Pero está bien, que yo va te voy a decir donde algo. Alicia y Pero con Nuria. Alicia, La va a historia seguir. que no veo. Señores, cuando Alicia ha hecho una entrevista de que reconociendo la labor. Una historia Sí, humana. no. Mi hermano, usted cayó como un niño chiquitico. Él dijo, yo vuelvo a traer la prueba. Claro. Y de ahí Ministerio para- Público Independiente es lo que tenemos ahora. El Es mecanismo. lo que tenemos Ajá, ahora. ajá. No, usted lo Pero sabe. no podemos, Ministerio yo no lo Público sé. Independiente Yo es lo que no lo tenemos sé, ahora. yo no lo sé, porque para mí el Ministerio Público le encanta hacer expedientes de 30,000 páginas para que No. haya que negociar, para que se caigan, porque también digan la cantidad de gente que se pasaron sus 18 meses presos y que tuvieron que descargar ahora. El trabajo Con que sus está haciendo el 18 meses Ministerio entre la Público ahora cotilla. no se parece a lo En que nada, vimos en el en pasado, nada, esa es la señores, realidad. empezando ¿Qué por puede la que Linares cabeza, llegue el jueves? empezando por la cabeza, señores, o sea, todo marca, incluso todas las empresas son conocidas por la calidad de persona de quien la dirige. Y eso ha pasado en la Procuraduría. Fíjense cómo vino Rosalba Ramos a hablar de estrella, todo lo que una se está estrella. hablando en la Fiscalía del Distrito Nacional, aunque señores. ya valida que el procurador sea político, eso no importa, que No, son ella no habló independientes. de que ella no dijo que fuera Ella político. dijo que cada quien tiene su tendencia y es Claro, totalmente La normal. fiscal Ahora, defendió pero- la intervención del Poder Ejecutivo, la incidencia. Sí. No, ella dijo, espérate, pues ella la dijo entrevista no la vieron claro, ustedes, ustedes ella estaban dijo aquí. claro que si el
presidente lo elegía el pueblo. ¿Por qué no elegir el Ministerio Público? Porque al final de cuentas. ¿Y qué significa eso? O sea, espérate. Pero eso es lo que ha pasado. Sin embargo, sí, está bien, es lo que ha pasado. El mismo presidente de la República escogió a Miriam Germán, pudiendo haber escogido a Antoliano Peralta, por ejemplo. Claro, y que era de una tendencia política. Y le fue bien. Entonces, eso es lo que hace. No, porque yo estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Ahora fue la fiscal que lo dijo. Ahora sí, pero claro. Ella no lo dijo en ese contexto. Pero no es que salga de las filas del partido de gobierno. Exactamente. Es que obviamente debe elegirlo el presidente de turno, sin embargo, apegado siempre a las personas y que a la están en ejercicio. Y señores, el escalafón en la justicia. Claro. Porque incluso hablábamos con Rosalba Ramos de cuál es el próximo paso, cuál es el próximo escalón a lo que ella quiere llegar. Y ella dijo aquí, yo quiero ser procuradora de la corte. Procuradora de la corte. Entonces, señores, es normal. Y desde aquí le deseamos que así sea, porque ha hecho un buen trabajo en el distrito. La ascensión es importante. Ahora lo que no hay, y no me lo puede discutir nadie, es un ministerio público hecho a la medida o como impune, existía en los gobiernos, como existía en los gobiernos de Danilo Medina y como Pero ¿qué tú quieres, Abril? ¿Que el caso se instrumente sin prueba y que se caiga? ¿O como los Estados Unidos que se investigue? No, pero yo estoy totalmente de acuerdo que lo investiguen. Yo lo que quiero saber es dónde están los otros 40 casos y por qué con los otros fueron tan raudos y veloces y con este se tardaron un año. Al contrario, ni siquiera raudo y veloces. La gente aquí criticaba la lentitud del Ministerio Público. Y por esa lentitud del Ministerio Público se han destapado varias cosas. Usted hablaba de empresas embargadas y de alguna de esos casos donde las empresas han sido las afectadas. Le invito a investigar cuáles de esas empresas hoy no pueden abrir sus puertas. De todas esas personas investigadas y todas esas personas que están hoy en prisión preventiva. Entonces, señores, el trabajo se está haciendo. Tal vez no con la rapidez que la gente quisiera, que es lo que se le ha criticado al Ministerio Público. Con la rapidez que la gente necesita. La crítica mía es con el 18 meses preso para que te descarguen, señores. No. Eso no te lo devuelve nadie. Ni los cuestión, cuartos que tú pierdes en ese tiempo tampoco te lo va a devolver nadie. Ni tu buen nombre que perdiste porque te acusaron sin tú haber tenido vela en ese entierro, tampoco te lo va a devolver Para mí nadie. la oportunidad de mejora está ahí, en el debido proceso. No la mayoría descargada. Caso Coral. Mira, el Jan Alain se tiró más de un año preso. Alexis Medina se tiró más de un año preso. No, pero eso era muchachito. Inocente hasta que un tribunal diga lo contrario. Y ahí, bueno, pero no era tan pero lo que estamos apelando es al debido proceso. Pero Alexis Medina sí fue condenado. Sí, pero mi amor, en primera instancia, como condenaron a Rondón Díaz Rúa y mañana lo pueden descargar. Bueno. Y venía aquí hasta demandarnos a nosotros si decimos que es un ladrón. No, espérate. Ojo, hay una sentencia en primera instancia. Claro. Para eso, el sistema jurídico de la República Dominicana tiene diferentes instancias. Ya hubo un juez que dijo que sí, usted es culpable. Sí, pero si mañana ese caso se cae como el de Rondón. No, sí, no, claro. Es que me extraña lo que Ronnie está diciendo, porque Ronnie es un cuasi abogado. ¿Qué te extraña, Tú sabes bien, mi amor, que si hay una sentencia en primera instancia y surgen otros elementos en apelación, puede cambiar el panorama. Pero sí. pero entonces es lo que te estoy diciendo. Te tú no termino puedes mi idea. decir que porque hay un proceso todavía que tenga la posibilidad de un recurso. Es que como abogada en ejercicio, hasta que ese caso no adquiera la cosa irrevocablemente juzgada, no podemos ser concluyentes en decir que es un corrupto. Pero el tema es con lo de Abril. Los indicios te están diciendo que hay una situación. Pero vuelvo y te digo. Por ejemplo, yo como abogada no diría que son corruptos ni que son ladrones, porque hay procesos. No por indicio, porque indicio es que aquí hay gente que no aguanta una auditoría visual. Sí. Que gente que se dedicó, por ejemplo, al magisterio en muchísimas actividades, que no se le conoció ninguna actividad empresarial antes de llegar a un cargo del gobierno y hoy tienen cientos y cientos de millones de pesos. O sea, eso ahí ya me da un indicio, pero no es el indicio. ¿De dónde lo es sacó? Que el tribunal lo condene y que esa condena sea definitiva, porque yo caigo en lo que dice Abril, de que todavía tú tengas una condena en primera instancia, pero si te descargan más arriba, porque las instancias están, esos 18 meses de prisión preventiva nadie te lo va a devolver. Pero por eso también, que yo apelo al tema del debido proceso. Pero también proceso. hay muchas de esas personas que han sido descargadas en primera instancia. Sí. Entonces, señores, hay que ver si no surgen otros elementos que también puedan ellos terminar en prisión. Así como no podemos decir que Alexis Medina es un corrupto, tampoco podemos decir que los otros están libres y sueltos porque son salvos
santos. Hay que ver si no hay otros elementos de prueba, porque hay que ponerlo todo en una balanza. En algunos casos sí, por eso el debido proceso para todo el mundo. Claro. En algunos casos sí ya podemos decirlo, porque el Ministerio Público no los ha vuelto a someter. Entonces, si no los ha vuelto a someter, no, porque no le va a es dar que hay un seguimiento. plazo para la Sí, pero ya apelación. ahí hay casos que se Ahí vencieron. el caso, pero ahí vamos a lo mismo. Cuando el Ministerio Público o incluso el que es condenado dejó vencer el plazo de ley para apelar, entonces el caso automáticamente adquiere la cosa irrevocablemente juzgada. Ahí. Y ahí sí podemos devocarnos. Ninguno Pues ya no todavía. podía En el apelar. caso de Jean Alain ninguno. todavía no Ahora, están por ejemplo, en el haciendo. caso- Y Alexia apeló. Y Alexis Pero y también. en el caso del hermano de Danilo, que hizo una negociación y dijo, yo sí. Claro. Pero señores, volvemos No, a lo el mismo. cuñado. El cuñado. Todos Sí, se- ya el ese caso sí. cuñado, Ya. Todos se Hay un están juicio abreviado. concentrando en el acusado más sonoro en cada uno de esos casos. Todos esos casos tenían una cola de 10 y 15 personas. Todos. Más 20 y pico empresas. Y sí, muchos claro. de esos casos, esas 10 o 15 personas la han sacado ya del expediente. Pero después de haber cogido su pela. Ahí hay gente incluso que le tenían embargado, que un juez le ordenó devolverle una propiedad a uno en Santiago. Y la tipa tenía con la sentencia entre la costilla 1 año y no había forma de que se lo devolvieran, con todo y que estaba descargada. Y cuando por fin se le devolvieron por la presión social, se habían llevado las autoridades hasta los baños, señores, se lo desmontaron, la puerta se la desmontaron. Aquí la justicia es lenta. Esas son malas prácticas aquí que la no se justicia es puede lenta apoyar. y no Debido solamente proceso. en ese caso. No, en Ese caso porque es una persona tal vez de renombre o sonoro, pero aquí la justicia es lenta en todo y lo hemos visto incluso en casos de violencia de género. Aquí la justicia, por tal vez, no lo voy a disculpar, pero yo diría que es un asunto hasta de falta de recursos también en la justicia dominicana y eso hace que los casos se ralenticen. Repito, insisto, el Ministerio Público hay que dejar que siga trabajando. Claro. La cabeza del Ministerio Público, que es la Procuradora General de la República ahora y la que teníamos antes, han tenido una larga trayectoria de dignidad, de ética y de integridad en la República Dominicana y así lo han demostrado con los casos que se han investigado. Por eso nos sometió al caso de aduana que hizo que saliera huyendo de Santiago para la capital. Pero vámonos a una pausa comercial. Es que usted no puede Y decir enseguida eso. ¿Cuál fue ese regresamos caso con que la más hizo de llegar a la Despertar capital? Político. Investígalo. No, pero dígalo usted. Investígalo, Porque que usted tú fue estabas lo en el dijo. colegio todavía por esa fecha. No, pero aunque yo esté en el colegio, porque yo no estaba viva como Ok, Juan Pablo Jenny Duarte. Berenice Y hay una tuvo- historia escrita. cuando era procuradora en Santiago, tuvo un caso muy famoso de unos tráficos de familiares de personas de aduanas, Ajá. que fue el caso que la hizo famosa, que la hizo saltar ante la opinión pública y al final no hubo sometido y después terminó en la capital. ¿Cómo Después ella de pudo ahí, haber sometido siendo fiscal? investígate. Pero ella es la que tiene que someter. Pero ¿cómo? Ella hizo la investigación. ¿Eso llegó a los tribunales? Ella es la que tenía que someterlo. Pero eso llegó a los que tribunales. no lo sometió. Ah, ok. Por eso fue que se armó el escándalo en aquel momento y terminó No, porque usted trasladada está diciendo que ella a tiene la que venir capital. huyendo O a la sea que- Claro que capital. tuvo que venir Pero lo que huyendo. se ha ventilado, lo que se ha vendido siempre es que la traen a la capital por su Ajá, historial ajá. positivo en Santiago. Investiga No si fue le así. sometió. dura. De hecho, Investiga le- si sometió. No, esa Vámonos información a- la tiene Abril y solo Abril. No, lo tengo yo solamente yo, no, búscala. Porque Abril tú ni y el caso solo lo Abril. conocías, tú lo buscas y entonces mañana O sea, lo que hablamos. Leonel premió la No, ineficiencia. lo que yo no puedo decir aquí es cosa de lo que yo no tengo pruebas. Pero yo ni sí lo le diré tengo. nunca. Ah, pero yo lo estoy diciendo. Y eso se habló en todos los medios de comunicación y se le criticó que no hubo sometimiento en aquel entonces. Pero usted porque dijo yo que me tuvo que estoy venir inventando. huyendo a la capital. Pero y claro de eso que yo no sí. tengo Que la pruebas. trasladaron. Claro que sí, la No. trasladaron. Ah, eso es otra Chequea, cosa. Pero es que la la fiscalía del trasladaron. Eso es distrito. otra cosa. Mágica.